El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, y ahora estamos en este momento tan especial que como siempre nos acompaña el Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo para todo el país. Y les queremos recordar, no se olviden, que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60. Esto en la sede social del Centro Asturiano, en la calle Solís 475, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el campo Covadonga. Les comentamos que esta actividad es para los mayores de 60 años, que pueden participar además de los socios asturianos no socios y también sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Excelente propuesta del Centro Asturiano. Para consultas pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 @gmail.com o también por WhatsApp lo pueden hacer a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. No me voy a olvidar una cosa, que el otro día sucedió el sábado a la tarde, ya habíamos terminado el programa, llamó una oyente preguntando lo del Team 60. Aclaro, es T-I-M, no N. Team T-I-M, porque se ve que quería conectarse por internet, por mail, y no sabía bien. Entonces no, es asturiano team, pero el team es T-I-M 60 @gmail.com. Hecha la aclaración, seguimos con más novedades que tenemos para todos ustedes aquí en nuestra mesa de trabajo, porque claro, estamos ya hoy, 1 de octubre, arrancando el mes de la Hispanidad, y hay muchas novedades, como por ejemplo, hoy, sábado, a las 20 horas, esta noche a las 8, va a actuar en la sede social de la calle Solís 475, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Una excelente propuesta con entrada libre y gratuita, así que a no perdérselo, esta noche a las 20, sede social, Solís 475, Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, para que lo tengan en cuenta. Bueno, también otro tema. Mañana es domingo, 2 de octubre, al mediodía, a las 12 horas, se va a llevar adelante una misa en memoria de los socios fallecidos en el Panteón Social del Centro Asturiano, que está ubicado en el cementerio de la Chacarita. Así que aquellos que tengan que concurrir, recuerden, mañana, domingo, a las 12 del mediodía, se va a oficiar la misa en memoria de los socios fallecidos. Bueno, nos vamos a la semana que viene. El próximo sábado, el sábado 8 a las 14, una excelente propuesta. Una nueva edición del tradicional té canasta en el campo Covadonga. Ya los anteriores té canasta fueron un éxito, así que obviamente damos por descontado, va a pasar lo mismo. Vayan preparándose, agendándoselo para el próximo sábado o a las 14 horas, sábado 8, en el campo Covadonga, a las 14, tradicional té canasta, para no perdérselo, porque hay muy buenas propuestas realmente para disfrutar una tarde con amigos, sin lugar a dudas. Bueno, nos vamos al jueves 13 de este mes. ¿Por qué? Porque a las 20 va a haber una nueva actuación de la Banda Sinfónica de la Ciudad en la sede social de la calle Solís 475, con entrada libre y gratuita. Una muy buena propuesta. Y atención, porque el sábado 15 a las 15, vaya las coincidencias de la hora 15 y del día 15, se va a presentar un nuevo espectáculo que es
el Gran Baile Bridgestone, un gran baile muy particular, el Bridgestone, en la sede social justamente de la calle Solís 475. Es como para que ustedes se ubiquen, como la serie de Netflix, como la serie de Netflix de baile. Para que lo tengan en cuenta también, una muy buena propuesta. Y atención, ¿saben por qué? Porque para reservas se pueden contactar con la administración del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que hay que apurarse, así que por eso. Bueno, el mismo día 15, pero a las 21 se va a llevar adelante en el Campo Covadonga el tercer tiempo, una propuesta muy especial que tiene que ver con el deporte y todas las actividades deportivas allí en el Campo Covadonga, en el Centro Asturiano en Vicente López. Una excelente propuesta ese mismo día, pero a las 21. Les cuento, sábado 29 de octubre, como corre el mes, este mes de octubre, sábado 29 a la hora 20, una muy buena propuesta musical. Yo sé, los que son amantes del tango les va a gustar, de la música ciudadana, porque en la sede social de la calle Solís 475 y con entrada libre y gratuita va a estar presentándose la Orquesta de Tango de la Ciudad. Una excelente propuesta para no perdérselo. Agéndenlo, sábado 29 a la hora 20 en Solís 475 en la sede social, entrada libre y gratuita, la orquesta, famosa Orquesta de Tango de la Ciudad. Van a poder disfrutarlo, aparte esa sala que es la Alejandro Casona, bellísima por cierto, esa fachada espectacular que ha quedado en el frente de la institución. Otro tema. Yo tengo un caballero amigo en línea que le voy a solicitar que me aguarde un instante. ¿Por qué? Porque en el próximo mes de noviembre, 5 de noviembre a las 19, vamos a estar ahí con todo el equipo de trabajo. Vamos a estar presentes también. Así que se va a llevar adelante el 5 de noviembre a la hora 19 la gran fiesta de Halloween. Escucharon bien, la gran fiesta de Halloween se va a llevar a cabo en el Campo Covadonga. Así que bueno, para disfrutarlo, todo esto que les hemos comentado a todos ustedes, así que, y atención, les vamos a recordar que además está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano. Una excelente propuesta, aquel que tenga ganas, intenciones de llevar adelante una alternativa distinta en su vida personal. Bueno, les recordamos, ya está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano. Los ensayos son los días martes y viernes, recuerden, martes y viernes a las 19 en Solís 475, la sede social de la institución. Para informes y reservas, pueden llamar a este número telefónico. Muy fácil el número, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, o pueden escribir a estos correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 @gmail.com. También hay otro mail que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Me tomo todo este tiempo y lo digo despacito y lo repito porque después hay gente que nos llama y nos dice, no pudimos tomar nota el teléfono o el mail. Así que bueno, 11 51 58 58 58. Amigos, nos vamos a Vicente López. Nos vamos al Campo Covadonga. ¿Saben por qué? Porque allí en estos momentos lo tenemos en línea desde Vicente López a quien es vocal de la Junta Directiva y presidente de la Subcomisión de Campo del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Leonardo González Vega. Estimado Leonardo, muy buen día y buen sábado. ¿Cómo va? Bienvenido, Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buen día para vos también. Y un saludo para tu audiencia y para todos los socios del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, gracias por estar con nosotros, Leonardo. Y yo te pedía antes de salir al aire que me acordaras unos minutos que tenía todo esto para comentarles. Bueno, contanos un poquito porque tenés un trabajo muy importante, no solamente como vocal de la Junta Directiva, sino también como presidente de esta subcomisión de campo del Centro Asturiano allí en Vicente López. Bueno, ¿qué funciones estás desempeñando, Leonardo? Contanos un poquito. Bueno, la verdad que, como vos sabrás, la institución tiene la sede de Solís y la de Vicente López. Sí. Y
es un trabajo arduo, importante y que te lleva bastante tiempo. La importante misión es a mí me ocupa toda la infraestructura, todo el tema de mantenimiento de campo, tanto en Solís como en Vicente López, reitero. Ajá. Así que bueno, no sé, voy a tratar en estos minutos que me brindas de más o menos nombrarte la cantidad de obras que por suerte pudimos llegar a realizar a pesar de 2 años muy complicados de la cuarentena y la pandemia, pero señor. Por suerte y con la colaboración de todos los socios las pudimos llevar a cabo, ¿no? Dale, te escuchamos porque queremos que nos cuentes un poquito de lo que tiene que ver con la infraestructura, tanto del Covadonga, pero con la sede social de Solís. Empecemos con Covadonga, que vos estás en estos momentos allí en la institución en Vicente López. Perfecto, Oscar. Mira, en principio te cuento un poquito que, bueno, se hizo una cabina de control en el acceso y todo el acceso a la institución de Campo Covadonga. Sí. Y también se realizaron por seguridad todas unas rejas, todo hecho con personal del centro, ¿no? Bien. Así que después también se hizo toda la pintura del hall, todas las escaleras de ingreso al gimnasio, el pasillo hasta los vestuarios. Sí. También otra importante obra que se hizo, que ya la teníamos hace tiempo, un proyecto para realizar, bueno, pero por suerte lo pudimos llevar a cabo, que fue todo el paso desde lo que llamamos nosotros salón juvenil hacia el fondo, hacia el parque donde está el Orrio, que estaba un piso que estaba bastante deteriorado, se hizo todo, son más de 1.100 metros cuadrados que se realizaron, con un importante costo, un esfuerzo importante. Ya lo creo. Pero suerte lo pudimos llevar a cabo. Bien, perfecto. También te puedo contar un poquito del polideportivo. Sí. Se realizaron tres en realidad, importantes tinglados. Uno para pádel, otro que lo estamos usando para multiuso, para futsal, para handball. Bien. Para vóley, y otro que estamos que lo tenemos que terminar, falta techarlo, pero también lo estamos utilizando con otra cancha de futsal. Bien. Después también se hicieron todos los vestuarios nuevos en el polideportivo. Bien. Así que están trabajando. Tarea. Leonardo, están trabajando a full, por lo que nos estás contando. Ya uno cuando va a la institución lo ve también, y eso se refleja en la vista de los asociados y de la gente que concurre, pero además también con un valor agregado, el amor que tienen ustedes al centro asturiano y lo que llevan adelante y el trabajo, ¿no es cierto? Eso hay que resaltarlo, eso es muy importante, Leonardo. Y escúchame, por un lado Covadonga, Vicente López, que tú estás a esta hora allí haciendo algunas actividades de lo tuyo, pero si yo hablo de Solís, te digo la verdad, la gente que pasa por la puerta de la sede social en Solís se queda con la boca abierta, porque realmente cómo quedó ese frente, esa fachada de la institución, es bellísima, sublime, yo diría sublime, esa es la palabra. Totalmente de acuerdo con vos. Eso está bueno resaltarlo para muchos socios que de pronto no conocen tanto a la sede de Solís, pero yo los invitaría a que concurran y vean que quedó espectacular. La verdad que una hermosura. El trabajo fue otra ardua tarea, muy costosa. Pero vos viste cómo son el tema de restauraciones, uno va pieza y siempre están los detalles. Claro, los detalles finales, claro que sí, Leonardo, claro que sí. Así que no, excelente, realmente. Así que y la empresa que realizó el trabajo es una empresa obviamente que se dedica a este tipo de tareas. Claro. Restauración de este tipo de obras que porque son artesanos, Leonardo, son artesanos y son
y muy meticulosos en el trabajo, en el labrado de distintos distintos lugares de la fachada. No, es un trabajo importante. Leonardo, mira, yo me gustaría otro día, te voy a invitar para que sigamos charlando acá en el programa, porque quiero que charlemos de muchas cosas más, porque ya se viene el verano, ¿me entendés? Ya estamos en primavera, vamos tirando el verano y hay muy buenas propuestas que el Centro Asturiano ya está trabajando para lo que resta del 2022 y ya previendo el 2023. Por lo tanto, yo te voy a invitar, y lo digo públicamente, otro día para que sigamos conversando al respecto. Pero ya que te tengo en línea, tanto a vos, pero lo hago extensivo a Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano, a Juan Manuel Posada, a toda la comisión directiva, Eduardo, a Carlos, a todos en general, felicitaciones por la fiesta del domingo pasado de la Gran Fabada por los 1300 años de la Gesta Covanga. Un éxito. Mirá, te voy a ser sincero y te digo más, y le cuento a la audiencia. Una parte de imágenes que yo filmé lo envié a España y después me mandaron por audio y me decían, estamos sorprendidos en este caso de la concurrencia del Centro Asturiano, porque se quedaron sorprendidos de la cantidad de gente, de público que había, amigos del Centro Asturiano. Fue un éxito sin lugar a dudas. Un éxito total. Sí, Antes de terminar la charla te quería mencionar dos cosas. Decime. Sí, Leonardo. La primera sería que la que fue un poco la frutilla del postre, fue la inauguración de las canchas de fútbol sintético de 5, 8 y 11. Bien. Que la inauguramos con distinguidas autoridades que nos visitaron del Principado de Asturias. Sí, señor, es cierto. Es un lindo motivo para que viniera esta gente y inaugurar las canchas. Como también te quería comentar, iniciamos unas obras en el Panteón. Ajá, sí. Ya las teníamos postergadas, pero ya las comenzamos, así que estamos trabajando a full. Perfecto. También agradecerle a todo el personal de la institución, al intendente y a todo el personal de todo tipo, de administrativo, de mantenimiento, porque han cumplido una excelente labor. Perfecto. Veo que lo que estás diciendo es así y coincidimos contigo plenamente. Así que, querido Leonardo González Vega, vocal de la Junta Directiva, presidente de la Subcomisión de Campo del Centro Asturiano de Vicente López en Buenos Aires, aquí en la zona norte de Buenos Aires, gracias por este ratito en el sol de nuestra España. ¿Y qué te parece, Leonardo, si para cerrar la charla contigo disfrutamos de buena música de Asturias como tiene que hacer? ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, y un abrazo y hasta cualquier momento. Bueno, abrazo, nos dimos un abrazo el domingo pasado cuando nos vimos allí, pero bueno, ahora te lo hago a través de la línea telefónica aquí en la radio. Abrazo grande, Leonardo, no me cortes que quedamos en línea privada, y buen fin de semana. Bárbaro, igualmente para vos y tu familia. Gracias, querido, gracias. Leonardo González Vega, protagonista del Día en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Señoras y señores, la música de Asturias siempre vigente en el Sol de Nuestra España para todos ustedes. Vamos.